acompañan los concejales de Pepe, Agustín y Paco. Por supuesto, hoy Paco y David, David y Paco. Y el pregonero. Como todos los años, hemos puesto todo nuestro empeño en preparar todo tipo de actividades para niños, no tan niños, también jóvenes, que creo que hoy se van a pasar bien. Deseo que disfrutéis de todas ellas, que tengáis salud para disfrutarlo, tiempo para compartirlo y deseos para volver a vivirlo. Y sin más, que yo sé que se ha acabado esto y no quiero hablar, vamos a dar la palabra al pregonero de este año 2019, José Antonio García Paniagua. Un joven emprendedor en varios aspectos: su negocio, su pasión por los rallies, con el que lleva el nombre de Tejeda allá donde va. Un chico que además colabora donde se le llama, con la banda de trompetas y tambores, enseñando a tocar la guitarra, y que seguro que esta noche también nos va a deleitar cantando su famosa canción, ¡Chiquilla! Pues bien, José Antonio García Paniagua, lo veo. Soy José Antonio García Paniagua, tengo 32 años, criado en Tejeda de Tienda y un grupo de 5 quintos, de 7 mujeres y el único varón soy yo. Me acuerdo cuando hice la primera comunión que aquello parecía un mar de margarita y yo parecía una amapola dentro. En estos días todos me recordáis, como siempre, por el grito de ¡chiquilla! Pero bueno, hoy me trae aquí otro momento muy especial. Es un orgullo para mí ser el pregonero de la fiesta de San Miguel 2019. Y quiero dar la bienvenida al comienzo de estos días, que todos disfrutamos y vivimos intensamente. Deseando a todos los vecinos y visitantes que paséis unos felices días. La verdad es que no me esperaba esta sorpresa. Aunque debo decir que tuve muchas dudas, estoy muy agradecido por la insistencia de Lola y de mi pareja Estíbaliz, que paseando por la calle de Lola tocó su timbre y dijo: aquí tienes el pregonero este año, que de eso me encargo yo. Y a ver quién es el guapo que dice no hasta 2 mujeres. Aunque es mucha responsabilidad, es más grande la alegría. Porque Tejeda es mi pueblo, es mi casa. Sus habitantes son mi familia, mis amigos. Sus calles esconden la diversión de mi niñez. Y el escudo de Tejeda le llevo por donde quiera que voy. Os voy a contar una cosilla sobre mí. Entre otras aficiones es la música y el motor. Y sobre eso mi vida gira en torno a ello. Hace 5 años, tras estudiar en Jardín de la Reina Mecánica, estuve trabajando durante 10 años de taller en taller. Y hace 5 años, como bien digo, abrí mi primer negocio gracias al apoyo de mis padres, en Pasarón de la Vega. La verdad que los inicios nunca son fáciles, pero bueno, ahí seguimos. Dar las gracias por la confianza depositada en mí a los pueblos de Arroyomolinos, de Pasarón, Tejeda, entre otros. Bueno, pues llegó el momento de que me independicé y ahí me compré mi primer coche de rally apoyado por mi pareja Estíbaliz. Esto fue en el 2018. El coche no estaba terminado al 100%, así que solo pude disputar ciertas pruebas como el slalom y subida, por falta de homologaciones. Ya en el 2019 el coche a punto y con sus respectivas homologaciones empecé a disfrutar de él, disputando el campeonato extremeño de rally de asfalto y la Copa FESA Rally Alta. Antonio García, como decía Sixto, que estudiaría de presencia.
y dar las gracias a mi familia por apoyarme, a todos vosotros por estar aquí, a la Corporación Municipal, porque este año 2019 no se me va a olvidar nunca. Cumplo mi sueño de competir en rally. Soy el pregonero de mi pueblo, que es un gran orgullo. Tengo a mi hija, mi pareja, un bienestar. Y encima como un huevo, ¿qué más se puede pedir? La verdad es que desearos felices fiestas a todos y que disfrutemos como nunca. Y os espero a última hora de la noche con el grito de ¡Chiquilla! ¡Viva Tejeda! ¡Viva San Miguel! ¡Oh! ¡Viva San Miguel! ¡Viva San Miguel! Eso es.